Dice si se mira mi archivo ahí. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Hoy vamos a comenzar con nuestro último tema del curso, que es consolidación de estados financieros. Solo para comenzar, todavía no he terminado de calificar sus exámenes parciales, entonces para mañana ya van a tener su nota. Ya tienen su nota de la tarea. Por favor, solo revisar a alguno de los compañeros que no subió la tarea que correspondía. Uno no la subió completa, no sé si se equivocó en el archivo, y alguien más solo subió donde está la pantalla de los porcentajes de depreciaciones. Fue lo único que subió, entonces no le pude poner nota. Entonces, si pueden revisar para ver si alguno de ustedes fue. Si en dado caso alguno de ustedes fue, por favor envíenme por correo su tarea para considerarles una nota. Entonces, por esa razón no he subido la solución, porque a algunos compañeros todavía les voy a recibir su tarea. Entonces, si pueden revisar, por favor. Gracias, licenciado. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo de lo que hemos visto hasta ahora, de las tareas, de los resultados o algo, o si tiene algo pendiente que lo podamos ver de una vez. Porque prácticamente nos quedarían como 2 sesiones únicamente. Buenas noches, Lick. Disculpe, yo tengo duda con el tema de cómo calcular lo de los anexos que nos puso, pero ¿eso lo puede resolver ahora o la siguiente semana? Eso sería del examen parcial. Sí. Como no lo he calificado, de todas formas, igual yo le subo la solución. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Entonces, para que ustedes vean cómo es que se hace el cálculo y entonces puedan comparar con su trabajo realizado y con la solución que yo subo. Y si alguien tiene dudas, pues alguien me escribe y vemos qué podemos hacer. No sé si alguien más quiera comentar algo. Si no, pues Licenciado, disculpe. dígame. Aquí, bueno, solo para hacer referencia, en el examen parcial, el anexo B decía utilidades mías y ahí decía un valor de 5.398.540, pero en el balance general solo había 1.390.000. Esa era mi duda. La verdad que solo le hice referencia de mi opinión, pero la verdad que no lo tomé en cuenta, va. O sea, pues eso no había cómo hacerlo. Si en el anexo decía 5 millones y en el balance general decía 3 millones, a lo contrario de los otros anexos donde sí cuadraba el valor de edificios y de equipos. Lo que pasa es que si usted miraba, decía que era básicamente la diferencia ahí era la utilidad del periodo. Entonces tenía que ir a calcular el estado de resultados y se iba a dar cuenta que ese valor que estaba ahí era el resultado del periodo. Bueno, va. Muchas gracias, licenciado. Entonces, de todas formas, lo va a ver ahí en la solución, y entonces, como le digo, cualquier cosa igual me escriben o lo platicamos la siguiente semana, que ustedes ya tengan su nota. Va, muchas gracias, Luis. Entonces, solo me van a disculpar un poco porque tengo algo de tos y entonces probablemente en algún momento va a interrumpir la conferencia por lo mismo, pero es por un pequeño inconveniente de salud. Entonces vamos a comenzar nuestra última clase y el último tema es consolidación de estados financieros. Lo que sí aquí necesito es que vayan
repasen si pueden ir y leer un poco respecto a esto, que creo que es parte de la tarea que les dejé, de la investigación que tienen que presentar. Y si pueden también ver la parte de los que no son financieros, que repasen un poco lo que son estados financieros, porque es parte, la base principal para poder desarrollar este tema en la parte práctica. Hoy vamos a ver solo la parte de teoría, y la siguiente semana vamos a ver la práctica para que puedan tener una idea de cómo es que se prepara una hoja de estados financieros. Al final, lo importante de todo esto es qué muestran y para qué sirven realmente los estados financieros consolidados, porque la preparación pues normalmente recae en los financieros. Ellos son los que hacen la revisión y preparación, pero al final el lector de los estados financieros es quien le interesa saber cuál es el desempeño y cuál es el propósito o los fines para los cuales se preparan estados financieros consolidados. Entonces vamos a comenzar con la parte de la consolidación de estados financieros. Y vamos a ver una pequeña definición, vamos a ver qué son estados financieros consolidados y vamos a ver qué es una controladora y una subsidiaria. Entonces, los estados financieros consolidados presentan información financiera sobre un grupo como una entidad económica individual. Cuando habla de un grupo de entidades, cuando nos referimos a entidades, a un grupo de empresas, es que consolida toda la información y esta se lee como que fuera una entidad individual. Al final, en un estado financiero, en un balance general y en un estado de resultados, se va a leer la información consolidada de X cantidad de empresas. Puede ser que algunos tengan 5, 10. Conozco de un grupo de empresas que consolidan 82 empresas y solo presentan un informe. Es decir, todo se pareciera que fuera individual, pero detrás de todo eso están las 82 empresas que conforman ese grupo de empresas. Y entonces empezamos a hablar sobre quién controla y quién decide, quién planifica, quién establece las estrategias de todo ese grupo de empresas. Y entonces cuando hablamos de lo que es grupo, y está relacionado a una matriz. Y esta matriz está relacionada con lo que son las subsidiarias. Y básicamente, ¿qué es una subsidiaria? Una subsidiaria es una entidad que es controlada por otra entidad. Básicamente, es decir, tiene un control en función de la participación que tenga en esa sociedad. Entonces, quien controla la subsidiaria es la casa matriz. ¿Alguien conoce o trabaja información consolidada? ¿Alguien de ustedes que contribuya con la clase, que pudiera comentar cuáles son los propósitos y los fines de los estados financieros consolidados? Hola, buenas noches. Buenas noches. Se le oye muy cortado su conversación. Soy Daniel, pero sí le trabajo a una compañía que hace esto. Se llama SBA Torres. Bueno, aquí más SBA Torres se llama.
Se le ve entrecortado sus comentarios. Sí le escucho, pero se ve entrecortado. No sé si el resto de sus compañeros lo escuchan. No, licenciado. No, Lick, se escucha entrecortado. Ok, entonces creo que cuando tenga mejor cobertura podría participar. ¿Esto les parece? Va, está bien, gracias, pero es excelente. Sí, diga. Bueno, voy a intentarlo. Ok. Trabajo con una empresa que su casa matriz está en Miami, en Boca Ratón, se llama SBA. Es una empresa que tiene más de 78,000 estructuras o torres de telecomunicaciones. Y obviamente la casa matriz está donde les dije, y sí, su información financiera es presentada como un solo grupo dado que su información financiera es presentada como un solo grupo, y esto se debe mucho a que la empresa cotiza en la bolsa y obviamente tiene que tener mucho el control de todas sus actividades en no solo Latinoamérica, sino el resto del mundo, ¿verdad? No sé si se escucha. Sí, lo escucha. Ahora, ¿usted tiene alguna participación en preparar este tipo de información o qué contribuye? No, yo lo que contribuyo es, nosotros llevamos el control de el crecimiento de la empresa, pero como a nivel de país, si lo quiere ver así, y cada país suma y es la casa matriz la que realiza la consolidación de toda la información. Ahí se le entrecortó el... Para poder presentar sus estados financieros, para poder tener la información, no importa en qué parte del mundo esté, que la puedan tener a la verdad posible, por así decirlo. Es correcto. ¿Alguien más que quiera agregar algo respecto al tema? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Nuestra empresa también tiene estados financieros consolidados, Ajá. porque somos un grupo de varios países y nuestra casa matriz está en Brasil. Y entonces para que ellos sepan de todas las empresas, pues solo se consolida, o sea, se envía la información de Guatemala. Bueno, nosotros consolidamos toda Centroamérica y se envía a México, y en México consolida todo México y Centroamérica para enviar a Brasil, y ellos ya consolidan todos los estados financieros. ¿Usted contribuye a preparar esa información en Guatemala? Pues nosotros, como somos del área de tesorería, solo enviamos la información como el cash flow y las cuentas por cobrar y por pagar, que ayudan a que ellos tengan las cuentas de los estados financieros. Ok, muchas gracias por participar. ¿Alguien más? Entonces, como ya comentaban, los fines y los propósitos realmente es unir toda la información y determinar el desempeño por cada una de las empresas, como decía como decía la compañera, que suman cada una de las empresas, pero también pueden restar. Es decir, puede ser que una de las empresas que son dependientes no pueda ser rentable, por lo tanto tienen que tomar decisiones respecto al desempeño de la misma. Básicamente es un propósito, es un concepto así general y muy simple de lo que son estados financieros consolidados. Perdón, no lo escuché. Se le entrecortó su comentario, entonces no muy alcancé a escuchar lo que comentaba.
Continuemos. Creo que hay una relación de lo que de lo que comentaba el compañero de que era para empresas públicas. No necesariamente es solo para empresas públicas. Las empresas públicas son aquellas que cotizan en bolsa, pero también hay grupos de empresas que no cotizan en bolsas, pero que también a la vez presentan sus estados financieros consolidados, más que todo para información interna de los accionistas, que son los que toman las decisiones y establecen las estrategias a fin de velar por el buen desempeño de las empresas. Entonces hablemos de algunas generalidades de conceptos que están relacionados con el tema de estados financieros consolidados. Entonces hablamos sobre grupo de sociedades. Cuando hablamos de grupo de sociedades se refiere a que cada empresa es un ente diferente, independientemente a que reporten a una casa matriz. Por ejemplo, los comentarios que hacían es de que trabajan en una empresa que su casa matriz, una está en Brasil y la otra está en Miami, pero si nos vemos en función del lugar donde está, es una empresa jurídicamente constituida en cada país y por lo tanto tiene personalidad jurídica diferente al resto de las demás. Eso no implica que no se pueda consolidar la información. Entonces, normalmente son sociedades que son dependientes y las cuales van a ser controladas. Para efecto de tener control, dice que posee la mayoría de derechos de voto. ¿Y cómo es que se consigue ese derecho? Básicamente es el 50% más 1. A partir de ahí ya tiene derecho a voto y derecho de decisión de nombrar o destituir a los miembros de la administración de las empresas subsidiarias. Y también el derecho a designar a la mayoría de los miembros de la administración con la mayoría de votos. Ese es el privilegio que tiene una empresa que tiene el control. Entonces se habla de una dirección única. Son decisiones importantes, las decisiones estratégicas. La empresa controladora va a establecer las estrategias, tanto financieras, de mercado, de financiamiento, que van a contribuir a que las mismas continúen como un negocio en marcha. Y normalmente las empresas que tienen el control son las que desempeñan los puestos altos dentro de la administración de la sociedad. Es decir, puede estar como parte de la Junta General de Accionistas, como consejo de dirección, como presidente, como director general o un alto ejecutivo, el cual pueda influir en la toma de decisiones y en la planeación estratégica de cada una de las empresas. Entonces, ¿qué razones justifican la consolidación? Si hablamos acerca de un grupo de empresas y que cada grupo de empresas maneja su información contable separada por ser un ente jurídico diferente, lo que busca es que toda la información que se presenta para poder consolidar sea confiable y oportuna. Es decir, que esté libre de errores contables, con lo cual pueda permitir hacer un análisis del desempeño de la misma. Cuando se trabaja de una forma consolidada, se pueden tener percepciones diferentes. No es lo mismo que en forma individual se muestre que tiene 3.500.000 a que de forma consolidada presente 5.600.000.
¿Qué efectos puede dar presentar información consolidada respecto a la información individual? ¿Alguien puede comentar algo? ¿Qué beneficios puede tener? Yo creo que en el tema de mercado puede mostrarse como un grupo, valga la redundancia, Como que su comunicación sigue teniendo problemas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Puede ser la rentabilidad de la empresa en el país, licenciado, como individual, ya que consolidada e integra varias empresas, ¿sí sabe? Póngase en la perspectiva de buscar un financiamiento. ¿Qué beneficios puede tener? que puede competir, que tiene capacidad financiera, que puede... Es correcto. Los beneficios que pueda tener, por ejemplo, créditos bancarios, en donde la parte consolidada pueda dar soporte a una empresa individual, precios con los proveedores, negociación de plazos de crédito también. Son ventajas que se pueden dar en presentar la información consolidada. Por supuesto que a la hora de un crédito bancario, quien lo recibe es una entidad individual, pero tiene el soporte de el grupo de empresas. Este soporte puede ser hipotecario o puede ser fiduciario. Entonces son parte de las ventajas y de los propósitos de presentar la información financiera. Como hablaba el compañero, también las que cotizan en bolsa también deben presentar toda la información necesaria para aquellos inversionistas que han invertido en la empresa y necesitan conocer cuál es el desempeño de la misma. Entonces hablamos que se pueden o no se pueden presentar estados financieros a menos que la matriz no tiene subsidiarias distintas a la subsidiaria adquirida para su venta o disposición dentro de un año, es decir, contabilizar al valor razonable. En las normas de información financiera, el valor razonable se refiere más que todo al valor de mercado. Y si ambas, la matriz es una subsidiaria, porque la matriz también puede ser una subsidiaria de otra empresa controladora. En lo que comentaba la compañera de que ellos consolidan toda Centroamérica y después toda la información se va a México y México consolida México y toda Centroamérica y así sucesivamente. Entonces, también una controladora puede ser subsidiaria de otra controladora y así en cascada puede irse hasta la empresa matriz principal. Entonces los estados financieros consolidados, igual dependiendo de si la empresa cotiza en bolsa o no cotiza en bolsa, se debe preparar de acuerdo a las normas de información financiera. Estos ya pueden ser las normas de información financiera completas o las normas que son para FIMES. El concepto de FIMES en normas de información financiera
se refiere básicamente a todas aquellas empresas que no cotizan en bolsa o que no tienen la obligación de rendirle cuentas a los accionistas, porque básicamente los accionistas es decir, una empresa familiar, y ellos únicamente llevan el control y no están cotizando en bolsa. Ese es el concepto de FIMIAS en relación a las normas internacionales de información financiera. Y entonces hablamos del control. Es tener el control en función de la participación. Y esto va a ser en relación a una empresa que es dependiente. Entonces la casa matriz o la dominante es la que va a establecer las diferentes formas de organización y las diferentes formas de administración con los cuales van a poder desarrollar su negocio. Entonces hablamos de, siguiendo con los conceptos, de una dominante es aquella entidad que tiene una o más dependientes, es decir, ser 2, pueden ser 5, pueden ser 82. Y la controladora es aquella que controla una o más subsidiarias. Lo demás es el concepto de estados financieros consolidados, que ya lo vimos, son estados financieros de un grupo de empresas presentadas como una sola entidad económica. Y un grupo es el conjunto formado por una dominante y por todas sus dependientes. En los estados financieros consolidados se incluirán todas las dependientes de la dominante. No debe quedar ninguna por excepción. Y se presumirá que existe control cuando la dominante posea directa o indirectamente a través de otras dependientes más de la mitad del poder de voto de otra entidad, salvo que se dé circunstancias excepcionales en las que pueda demostrar claramente que tal posesión no constituye control. Vamos a ver unos ejemplos. También existirá control cuando una dominante que posea la mitad o menos del poder de voto de otra entidad disponga de poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, es decir, 50 más 1 en virtud de un acuerdo con otros inversores. Por ejemplo, puede tener una participación del 45%, tiene menos de la mitad de los derechos de voto, pero ya un acuerdo con otros inversores que tienen el 15%, y al total la sumatoria de esto va a llegar a un 60%, y por lo tanto ya ejerce un poder, el poder del control, y por lo tanto puede tomar decisiones respecto a las dependientes, pero esos son acuerdos que se dan entre las que tienen un alto porcentaje de participación más otros menores, y lo que hace es, al sumarlos, tener el poder de decisión y de control sobre las dependientes. Entonces eso le da poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de la entidad, ya sea por una disposición legal, estatutaria o por algún acuerdo que se puede dar entre los mismos accionistas. Entonces volvemos a caer otra vez en el de poder nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración y el
del poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente, siempre que la entidad esté controlada por el mismo. Entonces veamos algunos pequeños ejemplos de cómo puede ser la determinación del control. La empresa A tiene una participación del 75% en B y el 75% en C. Pregunto, ¿se debe de consolidar o no se debe consolidar? ¿Alguien puede compartir algún comentario? Sí, considero que sí se debe consolidar porque ejerce más del 51% en cada una de las empresas, ¿no? Correcto. Veamos el siguiente ejemplo. A tiene el 75% sobre B y B tiene el 75% de participación en C. ¿Se debe de consolidar A, B y C o solo A y B y C? Sí, considero que tiene que ser A y B y luego B y C, aunque a la larga estaría también en A, consolidado C. Es lo mismo. ¿Qué opinan los demás? La compañera tiene razón, porque indirectamente A tiene participación en C porque es dominante, porque B es dependiente de A. Entonces ahí hay que consolidar A, B y C. Veamos el siguiente caso. A posee el 60% de B y B el 60% de C. Si eso fuera al contrario de que C tuviera el 60% de B, haciendo este segundo escenario, ¿qué se debería de consolidar? Una pregunta, acá realmente lo que tenemos que aplicar es la norma que habló primero, que la compañía debería tener el 50+1 para poder tener control Correcto. matriz. Entonces, para donde lo veamos, si estamos arriba de eso, no sé si hace diferencia, ¿no? En este ejemplo, hacer al final la suma de las tres, o como lo miro. Es correcto. O sea, ahora, si hiciéramos el otro ejercicio donde solo es A, tiene participación del 60% de B y C quiere hacer el 40%, se debería de consolidar, si pusiéramos ese ejemplo. Si C es de abajo para arriba, no Sí. creo. No, porque en ese caso A es la que tiene el control. Veamos el siguiente ejemplo.
Si A tiene el 75% de participación en B y B solo el 10% en C, ¿qué es lo que hay que consolidar? Lee considero que se debe consolidar A y B en ese caso porque solo A tiene el control. O sea que acá ya no se consolidaría porque únicamente tiene el 10% de participación. Es decir, acá no hay ningún control, no, los otros accionistas tienen la mayoría de acciones, por lo tanto, solo se consolidaría la información de A con B. Y veamos el siguiente caso. A tiene el 30% de participación en B, pero B el 80% en C, ¿qué habría que consolidar? Parecido al otro, sería B y C, ¿no? Es correcto. Entonces, este no se consolida y únicamente sería B y C. Ahora, ¿quién sería la compañía dominante ahí? B, O licenciado, C. porque tiene el 80%. Correcto. Entonces, estas son una de las formas de cómo es que se puede determinar el control y se puede saber qué información se va a consolidar respecto a las compañías, tanto la matriz como de la compañía subsidiaria. ¿Hasta acá alguna duda o algún comentario respecto al tema? Continuemos. Lick, disculpa una consulta. En Bien. el caso que estamos viendo ahorita, donde A tiene el 30% y B el 80%. Ajá. Por ejemplo, si fuera diferente el caso, ¿verdad? Que B tuviera ¿qué le digo? El 55% y A el 45% decide unirse, el ejemplo que usted decía anteriormente, unirse con C, y tener más del 51%, ¿podría consolidarse de esa manera o no? Usted dice que B en C tendría el 45% Ajá. y A en B el El 45% también. 45%. Ahora, acá ya no cabría porque son otros los que tienen el poder. Sí, pues podría ser que C sea quien tiene el poder, ¿no? Porque en este caso, acá solo tiene el 45% de A en B. No tiene la mayoría. Si hubieran otros accionistas que tuvieran el 15% de A en B y llegaran a un acuerdo con los accionistas de A, ahí sí podrías tener la parte del control, pero ya no la podrían tener en C si solo que existiera el caso que hubiera otro 15% que tuvieran un acuerdo y que entonces pudieran ser la empresa dominante. Es la única forma como podría tenerse la parte del control. Tal vez ahí me confundo un poco en por qué tendría que ser el 15%. No, yo le estoy poniendo el ejemplo del 15% para que haga más del 51%. Ok. Únicamente Gracias, es una relación de más del 50%. Ok, gracias, Lick, muy amable.
Entonces dice, el control es el poder para gobernar las políticas financieras y operativas de una entidad para obtener beneficios de sus actividades. Identificar el control requiere un juicio, presunción refutable. Controla a ver si es dueña directa o indirectamente de sus ideas arriba del 50% poder del voto de B. No necesita poseer acciones para controlar, por ejemplo, entidades con propósitos especiales. Aquí, cuando hablamos de entidades de propósitos especiales, puede ser una entidad que no sea, que sea parte del mismo grupo, pero que no sea con fines de lucro. O pudiera ser una fundación. Entonces, básicamente, esa sería la parte del control. Entonces, siguiendo con la parte del control, donde dice, posee menos del 50% y tiene poder. Y el poder, ¿cómo puede hacer? Era lo que hablábamos, un 45 más un 8, sería un 53% mediante un acuerdo, o un estatuto, o una disposición legal que pueda hacer, que pueda tener el control. Más del 50% del poder de voto debe gobernar B bajo estatutos o acuerdos con otros inversores. Entonces volvemos a hablar otra vez de designar o remover a los miembros de la Junta de B o tener más del 50% de los votos de las juntas directivas. El control también se puede obtener por medio de opciones ejecutables o instrumentos convertibles. ¿Alguien de ustedes me podría comentar qué son instrumentos convertibles? Vamos a comentar al respecto. Derecho de votos potenciales. Control. A en B solo tiene el 45% de control y tiene una participación del 8%. En este caso, A no tiene control sobre B, no tiene mayoría absoluta de los votos, pero tiene el 8% en obligaciones convertibles en acciones emitidos por B. Que A tiene participación puede hacer en acciones preferentes que en un momento determinado del tiempo se puedan convertir en acciones comunes. O pudiera dar el caso que hubiera alguna obligación que a su vencimiento indique que se pueda convertir en acciones comunes, con lo cual pueda ayudar a B tener un 53% para tener el control. Entonces, esas son varias de las formas de cómo es que se puede llegar a tener el control dentro de una organización. Entonces, veamos un pequeñísimo ejemplo. Dice, la empresa Delta S.A. con problemas en su operación hace una revisión de su posición financiera y en reunión de accionistas deciden que es mejor vender la empresa a la competencia Mármol S.A. Para efectos de tomar una decisión en cuanto a lo a vender, determinan lo siguiente. Determinan el total de sus activos y determinan el total de sus pasivos. Y se presenta el balance general de Delta para saber cuál es su posición financiera. Si hacemos un análisis y decir, cuánto podría ser la inversión que pueda hacer Mármol en Delta, se puede tomar una decisión respecto a cuántos es el total de sus activos referente al total de sus pasivos.
Y si sacamos la diferencia, pues básicamente la diferencia lo va a constituir la parte del capital social y la parte de la utilidad retenida. Entonces ahí se toma la decisión respecto a cuál va a ser el monto de la inversión de la empresa Mármol respecto a Delta. Entonces, veamos lo que realmente hizo. Mármol invirtió en Delta un monto de 200,000, la cual queda registrada en su balance general de la siguiente forma. La inversión de Mármol en Delta es de 200,000, la cual va a aparecer como parte de su inversión o participación en la parte del activo. Entonces, esto quiere decir que la inversión que tiene Mármol en Delta es más de la mitad del 50%, con lo cual Mármol va a tener el control sobre Delta y esto lo convierte en una empresa dependiente. Entonces, veamos. En el concepto de estados financieros consolidados vamos a ir a hablar respecto a partidas de eliminación. ¿Y qué son las partidas de eliminación? Las partidas de eliminación no es más que eliminar dentro de la información financiera todas aquellas transacciones que se dan entre compañías relacionadas y que son compañías relacionadas que tienen un fin común y que están relacionadas mediante la inversión de una compañía en otra. Y por lo tanto existen transacciones tanto de venta como de inventarios, de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar o de financiamiento que se dan entre las mismas empresas. ¿Eso qué significa? Significa que hay que ir a determinar realmente cuál es la operación de las empresas en relación a terceros, no dentro de lo que son las compañías relacionadas, porque al final el propósito no es venir y hacer negociaciones con compañías relacionadas, sino es hacer negociaciones con terceros y determinar si su desempeño va en función para lo cual fue creada. Entonces, en este caso, la partida de eliminación, de acuerdo a la información del balance, es eliminar la inversión que hizo Mármol en Delta, que está en función del capital que tiene Delta, y por lo tanto esto se elimina en función del capital, y nos va a mostrar que acá queda valor cero, y acá el capital no va a ser la sumatoria de 700 más 200, sino que se restan los 200 para que únicamente represente el capital de la casa matriz. En este caso, únicamente sería el capital de Mármol. Por lo tanto, el balance general consolidado, que es de Mármol, no muestra la inversión que está en Delta y el capital social que aparece acá es únicamente de Mármol. Por lo tanto, se da esa eliminación de la inversión porque es una compañía relacionada y por lo tanto no va a representar la posición financiera sumada, sino se elimina como una transacción entre compañías relacionadas. Y lo mismo pasa con el estado de resultados. Una le vendió a la otra, que es una venta, y en la otra compañía se convierte en un costo de ventas. ¿Eso qué significa?
Si tomamos acá la relación entre 400 más 300, se puede decir que la venta total de la sumatoria de las ventas, tanto de mármol como de delta, van a ser de 700,000. Sin embargo, entre compañías relacionadas se facturaron 125, por lo tanto hay que eliminar ese valor de las ventas para reflejar realmente las ventas a terceros. Y por lo tanto, aunque individualmente, si lo hacemos individual, Delta vendió 300 y Mármol vendió 700, pero ya consolidado y eliminando las transacciones entre compañías relacionadas a terceros, solo le vendieron 575, que es lo que va a reflejar en la información ya financiera consolidada. Por lo tanto, se disminuye acá el costo de ventas y por lo tanto también se disminuye en la parte de los costos, que sería el costo de distribución, de producción o de servicios a terceros. Y por lo tanto acá va a mostrar perdón, que la utilidad del periodo es de 95. Y entonces nos lleva a ver el estado de resultados consolidado, en donde se muestra el total de ventas fuera de compañías relacionadas, los costos relacionados a esas ventas y la utilidad del periodo solo en función de operación con terceros. Básicamente este es el concepto de estados financieros consolidados. Esta es una pequeña muestra, un pequeño ejemplo de cómo es que hay que ir a eliminar todas las transacciones de compañías relacionadas. La otra semana que hagamos la práctica, va a ser distinto el concepto de la práctica, porque vamos a ver cómo es que se relacionan los resultados, las utilidades retenidas y el balance general para ir a determinar un efecto en la consolidación y también ir a determinar cuánto es el valor de la parte minoritaria, que la parte minoritaria no es más que aquellos accionistas que tienen el resto de las acciones de participación dentro de la sociedad las sociedades que se están consolidando. Entonces, básicamente esta es una idea general de lo que es estados financieros consolidados y lo vamos a terminar de ver con la parte práctica que realizaremos la próxima semana. Entonces, todo este concepto de estados financieros consolidados está basado en las normas de información financiera número 9, que son para FIMES. Entonces, hasta acá nos quedamos con la parte teórica. No sé si alguien quiera agregar algún comentario acerca del tema. Si quiere ampliar o tiene alguna duda que podamos aclarar. Está bien, licenciado. Yo creo que la otra semana usted nos va a terminar de consolidar, valga la redundancia, respecto de los conceptos y la aplicación de lo que estamos viendo en este momento. Es correcto. No sé si alguien quiera comentar algo más, si no, pues nos quedamos hasta acá el día de hoy. Entonces nos hablamos la siguiente semana con el casos prácticos para poder continuar con el tema que sería nuestro tema final. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, compañeros. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, felicidades.